marcha del orgullo. En Altavoz hemos hablado mucho sobre las deudas que hay en materia de igualdad, de diversidad, pero bueno, justamente como mañana tenemos invitadas especiales para charlar no solo de los derechos adquiridos, sino también del camino, de la lucha para ganar esos derechos y de todas las cosas que faltan todavía. Totalmente, ¿no? bueno, justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, tema que siempre tratamos en nuestro programa en Altavoz. Quienes nos siguen saben que lo hacemos habitualmente, así que pasamos a presentar a nuestras invitades. ¿Cómo les va? Arranco por arriba. Maggie Fernández Valdés, militante lesbiana no binaria. ¿Qué tal, Maggie? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por favor. Sasa Testa, activista trans no binaria. ¿Cómo estás, Sasa? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Un placer. Greta Pena, activista lesbiana de 100% diversidad y derechos y el Frente Orgullo Lucha. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Greta? Bien. Luli Arias, militante trans, actriz también. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Muy bien, feliz de estar acá. Por favor. Nosotros muy felices, ¿eh? Saben que este es el programa de los jóvenes de todo el país, así que todos les van a hacer preguntas. Pero antes preparamos un informe de este programa y lo queremos compartir con ustedes. Así que va el informe y empieza la charla. En noviembre, las calles se llenan de orgullo, de lucha y reivindicación de los derechos de la comunidad LGBT y todas las identidades de género no heteronormadas. Y este 2021 se hace más presente que nunca, porque mañana se cumplen 30 años de la primera marcha del orgullo en Argentina. Anoche marcharon desde la Catedral Metropolitana y hasta el Congreso de la Nación las distintas organizaciones por los derechos de lesbianas y gays. Esta gente está discriminada por las leyes. El reclamo fundamental es que se termine con la discriminación organizada, con la sistemática humillación y desprecio. Las marchas realizadas tienen como origen inspirador los disturbios de Stonewall en 1969. Aquellas movilizaciones espontáneas en contra de la represión policial a la comunidad LGBT en un bar en Nueva York. Si bien el Día del Orgullo LGBTI+, es el 28 de junio, en Argentina las marchas del orgullo se realizan en noviembre, para recordar la creación de Nuestro Mundo, la primera organización homosexual del país. Argentina cuenta con una larga historia de lucha por los derechos de las personas LGBTI+. Carlos Jáuregui, Loana Berkins, Diana Zacayán, César Sigliuti y muchos otros marcaron hitos en nuestra historia. Lo mismo, ante la serie de derechos que nos son negados en esta sociedad, nosotros salimos a la calle, salimos a la militancia, salimos al activismo, a hacer política, a hacer las 1000 actividades que realiza cada organización de las que estamos acá presentes. Después de décadas de activismo y militancia, el movimiento LGBTI+ argentino conquistó en 2010 un derecho digno de orgullo. 33 votos a favor, 27 en contra. ¡Salió matrimonio gay! Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en sancionar una ley que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo. 2 años después, en 2012, se logró la Ley de Identidad de Género. El cupo laboral travesti trans, el DNI que reconoce a las identidades no binarias, también son conquistas fundamentales. Defender los derechos que se adquirieron con la fuerza activista y militante es una tarea del presente y del futuro. Como diría Jáuregui, en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Gays, lesbianas, travestis, transexuales, todos juntos, hoy vigilando a la policía y cada vez reclamando más nuestros derechos hasta hacerlos una realidad. Este 6 de noviembre, otra vez a las calles, para celebrarnos orgullosos y seguir luchando por un país más justo e igualitario. Bueno, ahí estaba el informe y justamente hace minutos nomás hablábamos de lo que va a suceder el día de mañana, la 30ª marcha sobre el orgullo. Bueno, Maggie, yo te quiero preguntar a vos, primero, ¿cómo se vive el día de mañana? Bueno, en principio con mucha alegría y mucha ansiedad, todos los años lo esperamos con mucha ansiedad. El año pasado además no hubo Marcha del Orgullo por la pandemia. Claro, totalmente. Así que sí, para mañana estamos como con mucha manija acumulada de 2 años ¿Se ya. hizo un movimiento en redes el año pasado? El año pasado se hizo una movida en redes, pero bueno, no es lo mismo claro. encontrarte con un montón de compañeras, de compañeros, de compañeros. Claro.
hay algo de la calle, de llenar la Plaza de Mayo y la Avenida de Mayo de banderas del orgullo. Nada, hay algo de ese festejo que no es lo mismo virtual, como nada, fue lo mismo virtual durante este año y medio. Así que en principio con mucha ansiedad y también con mucho trabajo en el medio, porque también quienes militamos y hacemos cosas para organizar la marcha, nada, venimos trabajando duro, así que también ya llegamos con las ganas de que llegue finalmente y se pueda mostrar y ver todo lo que venimos preparando. Claro. Ahora, Sasa, en lo personal, ¿qué significa para vos este día y si tiene una diferencia con todos los otros días en los que uno lucha y vive? Bueno, a ver, sí. En lo personal hay diferencias en esta marcha con respecto de las anteriores de las que he participado. Yo marcho desde el año 2003, pero en esta vez va a ser la primera marcha que haga después de haber sido sancionado un decreto que nos permite a las personas no binarias hacer el cambio de nuestro documento nacional de identidad y del pasaporte. Y también va a ser la primera marcha que voy a poder transitar post-operatoria gracias a la ley de identidad de género. Así que en lo personal la verdad que es un montón. Es un marchón, no, es un marchón. Ahí están los chicos de todas las provincias y distintas partes de la República Argentina que les quieren hacer preguntas, pero antes que nada, ¿qué diferencia hay entre la marcha de ahora con la primera de hace 30 años? Responda quien quiera. En las cosas que pasaron, ¿no? En la primera, como vimos, se tenía que marchar con máscaras. No era broma. ¿Por qué se tenía que marchar con máscaras? Porque volvías a tu trabajo y te echaban, porque te marcaba la policía, porque lo tenías que ocultar de tu familia. A diferencia de otros grupos discriminados, como, no sé, las personas afrodescendientes o los migrantes, o etcétera, etcétera, volvés a tu familia y tu familia es afro, tu familia es migrante, las personas LGBTI volvemos a nuestras casas, sobre todo las personas trans, y somos expulsadas en general. Entonces, de esa, si vos me preguntás, de esa marcha ahora, la alegría que contrasta Maggie y la excitación y las ganas y lo que decía César de poder marchar con las identidades y con orgullo, esa es la mayor diferencia. Y lo otro, todo el contenido como actores políticos que somos. Ahora la TV pública tiene una gerencia, por ejemplo, de diversidad y género. Ahora hasta los clubes de ping-pong tienen algo de... Esto no era así antes, chiques. No era así. Los partidos políticos, lo que veas, cada uno, y esto quiere decir que estamos en el paradigma ahora que existimos, estamos en una ciudadanía de primera. Esa es la mayor diferencia. Las coincidencias, el orgullo, la pasión, las ganas de celebrar. Para mí personalmente sí es como dice Greta. Yo recuerdo mi primera marcha fue en el 2009, cuando vine emigrando de Catamarca para buscar más alternativas. Y la verdad que en ese momento, si recuerdo, 2009 estaba sin ley de identidad de género, en contexto de prostitución. Y ahora esta última marcha la voy a hacer ya incorporada al programa de diversidad del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Vamos a tener un stand. Así que es como cambió abismalmente desde la ley de matrimonio igualitario hasta ahora. Es tremendo el cambio. Les cuatro, les digo, los pibes de todo el país tienen la mano levantada, los ven ahí. Nos vamos a Río Gallegos, donde está Ian con la primera pregunta. Hola, muy buenas tardes para todos. Hablaban ustedes, ¿no?, de varios derechos conquistados durante las últimas décadas, pero quería preguntarles cuál hoy en día o a partir de mañana, o que se va a enfocar, mejor dicho, mañana es el horizonte para el orgullo. Digo, leía el otro día el hashtag reconocer es reparar y hablar de pensiones y jubilaciones para personas trans. Eso en líneas generales, ¿cuál es el horizonte y por qué se marcha también mañana más allá de todo lo conquistado? Sí, es de Santa Cruz, Río Gallegos. Sí. Ahí me viene a la mente Marcela Chocobar. Exactamente. Fue víctima de un travesticidio brutal. Muy cruel. Sí, muy cruel. Yo tengo entendido que ustedes también marchan mañana o pasado. Mañana se marcha, exactamente. ¿En dónde, Ian? En Avenida San Martín y Avenida Kirchner. Será la concentración, una de las principales aquí de la ciudad, Juani. Ahí va.
Entonces, nada, recordar esto también, que vamos a salir a pedir por basta de travesticidios, de transfemicidios, y bueno, suerte en la marcha de mañana. El reconocer y reparar tiene que ver con que nuestro país tenía legislación criminalizante para las identidades trans, los famosos edictos policiales, y que tenían figuras abiertas como usar ropa de otro sexo o género, o cuestiones impúdicas y demás. Y las compañeras trans que mayormente ejercían la prostitución eran detenidas por las fuerzas policiales de todo el país permanentemente. Queremos una reparación, una indemnización por cada día que pasaron en el calabozo injustamente, y en época de democracia estamos hablando, ¿no? Claro, claro. Viajamos a Misiones. Ahí está Laura, que quiere hacer la próxima pregunta. Laurita. Hola, bueno, un saludo desde Iguazú, Misiones. Y como decía ahí recién, bueno, acá en Misiones, por ejemplo, en Iguazú, está la primera dirección de diversidad y género, que depende de la municipalidad. Bueno, como decían ahí, es uno de los derechos conquistados. Y uno de los trabajos que realizan desde esta dirección, por ejemplo, son capacitaciones para la reinserción laboral de personas trans. Quería preguntar cómo se sienten con respecto al trabajo al día de hoy, digamos, más allá de todo lo conquistado, si hoy sienten, digamos, alguna diferencia para poder conseguir trabajo. Adelante. Bueno, no, porque lo primero que pensaba cuando escuchaba a Lau es que también lo que pasa ahora es que tenemos por primera vez un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. También es la primera marcha del orgullo en vivo, digamos, no la virtual, con un ministerio creado que tiene una subsecretaría de políticas de diversidad, con la primera subsecretaria trans en Argentina, que me parece que está bueno también mencionar eso y que lo tengamos presente. Y después, nada, en relación al empleo también está bueno que Sasa también pueda ahí hacer un comentario, pero se viene trabajando un montón en la Subsecretaría de Políticas de Diversidad para implementar lo que fue primero el decreto presidencial de cupo y después la ley de cupo. Ingresaron ya un montón de personas travestis, transexuales, no binarias al Estado Nacional, al sector público nacional, con lo cual, nada, estamos en un contexto en el que vamos avanzando un montón. Y también pensaba eso cuando hablaban las compañeras de la diferencia de las marchas del orgullo y demás, como más allá de la comparación con la primera, tampoco es lo mismo marchar con gobiernos que bancan el avance de derechos para la población LGBTI+, que marchar en pleno macrismo. Las marchas en macrismo no eran lo mismo, la represión no era la misma. Digo, sin irnos al 92, también es importante que tengamos como esa mirada presente en el hoy, porque va cambiando la forma en la que estamos o no estamos incluidos en la agenda, digamos. Sí, bueno, y así como mencionaba Greta, la gerencia de género, cosa que celebro, ¿no? Digo, porque dentro de los otros tantos logros que hoy estamos también festejando está la ley de paridad de género en la representación en los medios audiovisuales, lo cual invita también a hacernos las preguntas de, bueno, qué visualidades mostramos, qué visualidades queremos, cuántas personas de repente de la población trans, travesti, no binaria hay en los medios audiovisuales y tal. Yo trabajo en la... Muy poquito por ahora. Por ahora. Por ahora muy poquito. Sí, por eso digo por ahora, pero... Ojalá que con el tiempo... Sí, en los medios y también en otros rubros. En otros rubros, bueno. En salud, por ejemplo, en lo que es salud en provincia de Buenos Aires, 122 personas trans travestis accedieron al trabajo. Perdón, no escuché. 122. 122. Que parece un número menor, pero bueno, que de a poquito se van incorporando, ¿no? Y la idea es que en cada hospital, en cada CAPS, en cada salita pueda tener personas trans travestis trabajando, ¿no? Y también decir que es importante el acceso, pero también el acompañamiento, ¿no? Porque yo que venía de situación de prostitución, ingresar al mercado laboral formal fue como, wow, ¿no? Como adaptarme a un montón de reglas, y digo, es importante también que nos acompañen en ese proceso de reinserción. Además, me quedé con las ganas de decir algo. Adelante. Así como está esta gerencia, yo trabajo en el Banco Nación y trabajo en la gerencia de género, diversidad y derechos humanos, lo cual es un placer. Y pensando en esto que mencionan ustedes de la importancia de tener un trabajo y a las juventudes que están allá de manera virtual, una de las cosas para mí
por lo menos más importantes de pensar en el acceso a un trabajo es también la posibilidad de pensar un proyecto de vida, ¿no? Y la posibilidad de repente empezar a pensar también en ingresar, permanecer y egresar de las academias en todos sus niveles, en carreras terciarias, en grado, en posgrados, poder pensar en el día de mañana, pensar en una beca. Me parece que eso también es algo que el tener un trabajo registrado posibilita y habilita, ¿no? Porque si bien tenemos una educación pública de calidad que está rankeada dentro de los estatutos dentro de los rankings más altos, muchas veces sostener la carrera requiere de un apoyo económico que la posibilidad de tener un trabajo abre, ¿no? Entonces creo que indefectiblemente, y en la medida en que ambas cuestiones son un derecho humano, del mismo modo que se nos reconoció el derecho humano a la identidad con la Ley de Identidad de Género y el decreto 476 del 21, pensar en acceder a un trabajo registrado es la posibilidad también de pensar en otras academias posibles y en otras maneras de llegar, ¿no? Claro. Está bueno también lo que dice de la constancia, ¿no? De que no solo tiene que ser, una política o algo aislado, sino que tiene que ser una constancia en la integridad de toda la vida. Por eso también les quería preguntar, a veces habla este concepto de rainbow washing, que sería una especie de lavado de arcoíris, ¿no? Se dice muchas veces, que es como una especie de que en este mes del orgullo, muchas marcas y muchos lugares se acuerdan, ¿no? Del orgullo y luego es como que se olvidan y no hay un cambio así como fuerte. ¿Cómo ven esto con respecto a esta marcha? Como que solamente por la marcha. Nada. Claro, ¿cómo ven ustedes también? Si efectivamente está cambiando, quizás con las políticas públicas esto un poco se está yendo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es así? ¿Lo ven así? Exactamente. O sea, hay una careteada de las empresas. Claro, básicamente. De las empresas y otros sectores. Por eso en esta marcha, y juntando la primera pregunta que pedimos acceso efectivo a los derechos ya consagrados. Una cosa es la ley y otra es la implementación sostenida, como vos decís. Muchas empresas, el mercado LGBT no deja de ser un mercado. Claro. Consumimos. Y también, aunque no seas una persona LGBT, en ciertas ciudades, sobre todo las grandes metrópolis, está bien visto, por suerte. Gracias al movimiento LGBT les agrega lo que dicen en el mundo empresario valor a las cuestiones. Nosotros creemos que el sector privado también tiene que promover la inclusión laboral travesti trans, sobre todo en sus empresas, promover ambientes libres de discriminación y respetar. Nosotros lo denunciamos. Hay también gobiernos que hacen acá en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ponen, como un semaforito con 2 nenas o 2 nenes y eso no sale mucho y de repente no tenemos las políticas efectivas en salud o en trabajo o en no represión policial que seguimos evidenciando, ¿no? Hablando, de las cosas que, las deudas todavía, ¿se imaginan, en un futuro de corto plazo que ya no haya que pensar en cupos? Sino que dejemos de pensar en la genitalidad, de la orientación sexual de alguien, en las elecciones de cada persona para tomarla en un trabajo, para vivir, para hacer cualquier cosa, o lo ven como algo a conquistar, por supuesto, pero lejano. Sí, creo que el horizonte es ese, ¿no? Antes de trabajar en el Ministerio de Salud, trabajé en el Bachiller Popular Trans Mocha Celis y también siempre le cuestionaban, ¿es necesario un secundario para personas trans? Y siempre decíamos lo mismo, que hoy en día es necesario, pero ojalá que el día de mañana ya no haga falta, pero hoy en día es necesario. Sí, yo creo que en el corto plazo, tendría que tener un optimismo por las nubes. Hoy en día creo que hablar de cupos es también, y que existan leyes que acompañan estos cupos, es la prueba fehaciente de que todavía tenemos una sociedad que discrimina, que estigmatiza, que expulsa, ¿no? Y no solo pensando en el trabajo, vuelvo de nuevo, ¿qué pasa en los ambientes educativos? Que eso es algo de lo que también hay que hablar. ¿Por qué tantas personas trans, travestis, no binarias, o dejan los estudios en la instancia de primario o secundario, o directamente en la universidad, o no llegan a la universidad? La solución... hoy se cumplen también 30 años del cupo femenino y está el cupo de discapacidad que tampoco se cumplimentan. Cuando hay situaciones estructurales, si el Estado no interviene, lamentablemente, ojalá estuviera naturalizado, pero hay un camino que recorrer todavía. Hay muchas preguntas. Está Dante en Rosario.
Hola, ¿cómo andan? Acá Dante de Rosario. Bueno, en Rosario tuvimos la marcha el sábado pasado. La verdad que fue un orgullo tremendo. Fuimos más de 30.000 personas marchando y celebrando nuestra diversidad, nuestro género, nuestra decisión, nuestros gustos. La verdad que fue algo muy emocionante, muy hermoso poder nuevamente volver a vivir algo así. Pero bueno, justamente estuvimos esta vez convocados y marchando y pidiendo en contra justamente de los transfemicidios que sigue habiendo un montón. Sigue estando el caso de Tehuel, que nos seguimos preguntando dónde está y pedimos aparición con vida de Tehuel, y de todas las otras que tampoco sabemos, capaz que están desaparecidas o fueron asesinadas o no, porque tampoco sabemos, no hay un registro y no podemos saber justamente. Y bueno, les quería pedir, en relación en este sentido, ¿creen que es necesario que haya un registro de personas trans, de personas transgénero? ¿Cómo lo ven a esto y cómo vivimos la situación, bueno, según ustedes, de los femicidios? Pero un registro en cuanto a qué. Hola, Dante, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Si creen que es necesario que haya un registro de que se sepa qué persona es trans o no, para en este sentido poder tener un censo a la hora de, capaz, cuando hay determinados crímenes hacia estas personas. Bueno, en ese sentido, el próximo censo incorpora la categoría de identidad de género y vamos a poder tener mucha más información, pero sin dudas es un déficit enorme que tenemos, no solo en relación a la población travesti trans, tampoco sabemos dónde viven las lesbianas en Argentina y cuáles son... Pero eso lo querés saber vos, Maggie. Sí, bueno, eso también. Pero ¿por qué nos tendría que, digamos, es importante? Y para pensar políticas públicas y pensar cómo mejorar el acceso a derechos, cómo garantizar una sociedad más equitativa, más democracia, etcétera, etcétera, es importante que sepamos cómo cada grupo, digamos, vive, cuáles son sus necesidades, la relación con el empleo, con la educación, etcétera, etcétera. Y pasa mucho que no hay datos, que los tenemos que construir los datos. Entonces, a la hora de tratar de diseñar o pensar políticas públicas, eso es un primer obstáculo, porque no sabes en qué universo de población estás pensando. La mayor parte de los registros que hay son registros promovidos por organizaciones sociales y políticas, incluso en relación a la población travesti trans. Hay muchos censos hechos a nivel federal, incluso hay muchas experiencias que arrojan un montón de datos que son los que mayoritariamente tenemos para saber datos en relación a la expectativa de vida de la población travesti trans, al acceso a la educación, esto que Sasa marcaba en relación a cómo vivimos, en relación al sistema educativo. Digo, hay un montón de información a la que vamos accediendo a partir no solo de la experiencia de intercambio entre personas del colectivo LGBTI+, que nada, intercambias experiencias y demás, sino también gracias a esa experiencia de orgas que se ponen la 10 y bueno, se ponen a hacer relevamientos en relación a temas. Para tomar políticas públicas. Ahora, qué lindo sería el mundo donde no tengan que hacer relevamiento de soy mujer, varón, tu identidad sexual. Relevamientos como ese permitieron que hoy estemos hablando de techos de cristal, por ejemplo. Es Entonces, verdad. me pregunto... Lo que no se sí, nombra pero es no lo que existe. es lo que vos decías con los cupos. En realidad, todas estas cosas lo que hacen es mostrar que vivimos en una sociedad muy desigual. No, tal cual. Y además discrimina mucho. Y además habilita, pienso en el concepto de techo de cristal, ¿no? Que es un logro también de los movimientos feministas y de las luchas por la reivindicación de los lugares de las mujeres en los puestos de trabajo. ¿Qué pasa con las personas trans? ¿Cuántos techos de cristal de repente tenemos que ir atravesando para simplemente para asegurarnos una condición digna de vida? Sí, y lo cierto es que los registros son muy binarios porque desde el nacimiento hombre-mujer, claro, incluso las actas de defunción hombre-mujer, entonces, como decían, ¿no? Lo que no se nombra no existe, es necesario que se empiece a tener estos registros para hacer políticas públicas concretas para la comunidad LGBT. Y también ahí, no sé, yo me encantaría que lo que te escucho decir sea como algo que, no sé, en pocos años suceda. Claro. Yo en general me paso de optimista, pero en esto como que voy a coincidir un poco con lo que decía Sasa antes, que no veo que sea algo cercano y a veces también entramos como en una falsa elección de, bueno, o construimos espacios separados, digamos, y no sé, una subsecretaría de política y diversidad o un área de géneros y diversidad o lo que sea, o transversalizamos la mirada de diversidad a todo. Y me parece que tenemos que seguir ensayando esquemas en los que las dos cosas van de la mano
Y hace ¿Hasta falta qué? lo específico, claro, pero también hace falta que la mirada de diversidad transversalice y por eso todas las legislaciones que venimos teniendo y por eso todas las iniciativas, digamos. Bien, antes de están los chicos de todo el país, está Cande en Córdoba, pero Dante dijo algo muy importante que me parece que en el marco del mes del orgullo es importante reclamar desde acá, desde Altavoz, desde la televisión pública, dónde está Tehuel, por qué carajo todavía el Estado no nos dice dónde está Tehuel. Seguimos viajando por el país, ¿les parece? Está Cande, en Adelante. Córdoba. Vamos allí. Hola a todos, desde Córdoba les saludo. Y les quería preguntar en relación a bueno, de que se vuelven las calles, ¿no? Ustedes contaban que el año pasado eso no se pudo. Hablamos mucho de políticas públicas, de reconocimiento por parte del Estado, pero ¿qué significa, más allá de lo concreto, en lo simbólico, esa posibilidad de volver a las calles, esa posibilidad de recuperar el espacio público, como decía al final del informe, ¿no? En una sociedad que nos educa para la vergüenza y el orgullo como respuesta política, ¿no? ¿Qué significa para todos ustedes esta posibilidad de volver a las calles, la posibilidad de la reivindicación de tomar los espacios públicos, la cuestión de las visibilidades que muchas veces genera tensión adentro del mismo feminismo por un feminismo binario, un feminismo que no reconoce muchas veces las demandas de las personas travestis, las personas transexuales, que son un sector hiper postergado en la sociedad? ¿Cómo ven esa conquista simbólica? Gracias. Quien quiera responder. Se miran. Mira, me mata. Bueno, De miradas. Cuando el profe Dale, pregunta algo. volver a la calle para mí personalmente me hace muy, muy feliz, ¿no? Digo, esto de celebrar, pero también reclamar por lo que falta, ¿no? Aparte, me encuentro con mis compañeras de Cooperativa Arte Trans, por ejemplo, y con todas las compañeras de Trans Travesti, digo, lo necesitaba, ¿no? Obviamente, ya podemos decir casi post pandemia, bueno, ya vacunadas, ya con todos testeados, bueno, estamos más tranquiles. Y aparte también en la plaza me enteré que van a estar colocando vacunas. Sí, va a haber un puesto de vacunación de 11 a 15, Ah, mirá no qué solo bueno. de Mira. COVID, sino de otras vacunas, así que trayendo el DNI. Buenísimo, buenísima Y esa bueno, información. y para completar, que ya para meter otro ángulo, no, es el acto político más importante y político en el amplio sentido. Tenemos que reventar la plaza en y las plazas en todo el país. Todo el país. Ocupar las calles significa eso. Que quien quiera meterse con retrocesos en una sociedad más libre, tiene eso. Yo particularmente iré con mis hijas, que no estaban en la primera marcha, ni antes del matrimonio igualitario, y que también fue un tema que por ahí no lo nombró el informe, pero fue la posibilidad de que se respeten todos los tipos de familia, que la ley no inventó nuestras familias, pero sí les reconoció los derechos. Yo hoy tengo 2 hijas, una de 9 y otra de 4, que me van a acompañar a la marcha como siempre, y bueno, y que se hacen sus trajes y demás, porque ellas ya tienen su onda para ir. ¿Valen? Recién Sasa hace un rato mencionaba el tema de la educación y inevitablemente pensé en un tema que hace poco nos tocó relativamente de cerca a mi familia, que generó mucho debate y me parece que no hay personas más indicadas que ustedes para responderme. Pasó en el colegio de mi hermano un caso que tiene un compañero trans que sufrió violencia, discriminación, burlas por parte de sus mismos compañeros. Y el debate con mi familia, con mis amigos, caía siempre en esos casos. Las autoridades obviamente tienen que actuar y de manera inmediata para parar esas situaciones, pero la solución es separarlos, es expulsar a los chicos del colegio, es educarlos. ¿Cómo creen ustedes que probablemente quizás vivieron estas situaciones o las conocen más de cerca que yo? ¿Qué es lo más recomendable para pensarlo esto a futuro y no simplemente con aislar este caso y que este chico no agreda más, sino en realmente darle una solución, una respuesta y garantizarle una educación digna y con seguridad y tranquila a esa persona? Bueno, si me permiten, voy a contestar. Primero, que no tengo soluciones, ni me considero una persona experta. Principalmente tengo intuiciones y trato de ver, ¿no? Como todo, a prueba y error. Pero sí te puedo contestar como ex docente que fui de escuela secundaria. Yo durante 11 años ejercí la docencia y en el medio de esos 11 años transicioné.
Y te puedo asegurar que la experiencia te deja varios sinsabores, ¿no? Pero el mayor de los respetos, y lo voy a decir, lo tuve de mis estudiantes, que fueron quienes cuando yo les comenté, porque además, digo, no hay nada de malo y no hay por qué ocultar quién una es, se acercaron a preguntarme cómo quería ser llamado, con qué pronombres quería ser nombrado, y muchas, y voy a decir en binario porque hasta donde yo transité las escuelas no había muchos docentes, no tuvieron esa actitud, ¿no? Entonces, vos me estás comentando esta situación y yo no creo que el problema sea, o que la solución sea la expulsión o la separación, ¿no? Y te lo digo como una persona que, después de haber transicionado, le costó indirectamente dejar la docencia, por cuestiones que, bueno, no voy a comentar al aire, pero que fueron bastante pesadas, ¿no? Que no respeten tu identidad es algo pesado, y más en este contexto. Yo creo que ahí el kit de la cuestión está en qué hacen les adultos. Pensamos en la ESI, ¿no? La ESI, y la imaginamos como, así como se educaba, ¿no? en el positivismo, donde se creía que el estudiante, la estudiante o el estudiante era una tabula rasa, es decir, venía sin conocimiento y el maestro, porque así se decía en masculino, aunque se hablaba de las maestras como las segundas mamás, con toda la carga de maternidad obligatoria que eso tiene, iba y le imprimía el saber. Se piensa en la ESI y se imagina como un posible receptor, receptora o receptore a estudiantes. ¿Y qué pasa con les adultes? ¿Qué pasa con les docentes? Yo creo que ahí hay una pregunta para hacerse. Bueno, esto que vos decís, yo creo que es lo que más se vio porque pudimos ver cómo todo el curso apañó a esa persona y la ayudó, y fueron los mismos chicos los que elevaron la situación a los directivos porque lo querían mantener como secreto para que no se sienta mal y demás, pero dijeron esto no puede seguir más, y fueron los mismos chicos los que dijeron esto no está bien, no pueden hacer estos chistes, no lo pueden tratar así, y quienes elevaron como esta situación a directivos y docentes. Entonces mi pregunta era esa, ¿qué pasa con esos docentes? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y bueno, a ver, yo no voy a decir qué es lo que tienen que hacer. A mí me parece que el no hacer nada ya dice mucho, ¿no? De una persona que está viendo una situación de injusticia y no hace nada para refrenarla, bueno, habla más de la persona que de la situación en sí. De ningún modo yo creo que el sistema educativo tiene que expulsar o separar a estudiantes. En todo caso, lo que tiene que hacer es ejercer el rol educativo, ¿no? Y tratar de desnaturalizar ciertas situaciones de violencia que todavía en las instituciones se siguen naturalizando, ¿no? Sí, primero destacar igual la reacción de los pibes, porque antes tampoco pasaba eso. Fantástica, sí. Situaciones de discriminación y violencia va a haber siempre. Lo importante es cómo se acciona. Primero, que los de al lado, en este caso los compañeros, banquen y denuncien, entre comillas, che, esto no me parece que está bien, ¿no? Y ahí estoy con la compañera conductora, que hay que tratarlo como también cualquier otra situación de discriminación o violencia en el colegio. Son también pibes y también le debe pasar cosas a quien está agrediendo. Todos digamos, no hay un agresor, bullying. Tal cual, ¿no? Y poder abordarlo de esa manera. Andás a ver qué cosas ¿qué le pasa a esa le está persona pasando para al que hacer agrede eso? como para elegir esto. Entonces a mí en ese sentido me parece que, bueno, la expulsión y eso desde ya que no. Hay que trabajarlo. Sería una excelente oportunidad, yo si fuese docente, para agarrar la ESI y ponerme a hablar a mí me del gusta tema. eso que surgió de correr de foco el problema en los alumnos y también problematizar en los docentes en este caso, ¿no? Por ejemplo, desde salud damos capacitaciones, jornadas de sensibilización a los profesionales médicos, ¿no? Como para que abran un poco la cabecita, ¿no? Y empiecen a atender
con respeto como se debe. Así que yo creo que también debería aplicarse esas jornadas con perspectiva de género a todo el personal educativo también. Y ¿no? que vemos que, bueno, de a poco se va avanzando, ¿no? Me parece que son avances, pasos chiquititos, y lo destacaban también a comparación de la 30ª marcha que va a ser el día de mañana con la primera. Pero muy importante destacar el rol de la ESI, porque se cumple de forma pareja, digamos, en todo el país. Nosotros tenemos una columna semanal acá en Altavoz de ESI, pero en los colegios todavía falta mucho. Totalmente. ¿No? Y es muy importante. Ha sido un placer realmente tenerles acá, que estén acá presentes. Este es Altavoz. Desde acá queremos... Todos los programas, estos son temas que nos atraviesan a nosotros desde todo el país, como lo verán todos los chicos en distintas partes de la República Argentina. Para nosotros ha sido verdaderamente un placer. Me gustaría que inviten a la gente el día de mañana, en qué horario, qué es lo que va a haber, con qué se van a encontrar. Me imagino que tienen ya... ¿Cómo es el tema de la vestimenta? A las 5 de la mañana vamos a ir nosotros. Todo se prepara eso, ¿no? De todo. No, mañana desde las 13 horas en Diagonal Norte y Florida y en todos los alrededores de Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, y se empieza a marchar a las 4, 4:30. Aunque llueva, no importa. No importa nada. Ya nos han tocado marchas con patriarcal, diluvio. ya nos ha tocado, pero... Es más épico. Sí, Claro, y a las 10 de la sí. noche Y ya- va a estar el programa por la TV pública también, ¿no? Así que Y ya mañana tenemos- es con todo. Con todo. Con todo. Y también quiero un chivito chiquito. Rápido. Como actriz estoy haciendo La Maju. Si pueden entrar a Alternativa Teatral a comprar entradas por Ahí fin. está, ahí está. Nos vemos mañana con todo. Gracias Gracias a por haber ustedes. venido. Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Un placer. Señoras y señores, quédense ustedes. ¿A qué cámara estamos? Acá en el